Vamos a hablar de los jóvenes de verdad, porque estamos en un país que fabrica jóvenes afuera del sistema, fabrica jóvenes que no tienen laburo, que el Estado los patea. Y en el medio de todo eso hay algo que es imparable, que lo planteó acá en este programa hace unos meses Durán Barba, la robotización, los trabajos del futuro, esos trabajos que todavía no existen y que pronto van a existir en un país como el que tenemos nosotros. Y de todo eso vamos a hablar, tenemos muchísimos invitados, tenemos jóvenes que están laburando en distintos barrios populares para ayudar a otros jóvenes a insertarse en el mercado laboral y tenemos a dos especialistas, pero antes de charlar con ellos, el informe. La pandemia y la cuarentena cambiaron por completo los hábitos y formas de trabajo. El home office y los esenciales marcaron la primera fase. Pero, ¿cuánto influyó la pandemia en abrir paso a los trabajos del futuro? ¡Ay, Dios! ¡Es el futuro! Hoy en día estamos en lo que llama la revolución 4.0. En este momento estamos en la convergencia de un montón de tecnologías, desde la inteligencia artificial hasta las impresoras 3D, hasta la nube. Hay un montón de tecnologías que están confluyendo. ¿Esto quiere decir que habrá más o menos trabajos? La velocidad del cambio es tan alta que lo que se requiere es una alta capacidad de aprender rápidamente las nuevas tecnologías. Los millennials y centennials, ¿tenemos más ventajas que el resto de las generaciones? Ellos son nativos digitales. Es decir, nacieron con la computadora, yo nací con la máquina de escribir. Entonces hoy me tuve que adaptar a lo que no es lo mismo que ser un nativo. Bien. Porque acá hay un tema de redes sociales, de otro tipo de manejo de cosas que después te va costando. ¿Qué pasa con la brecha tecnológica y el derecho a la conectividad? Para hablar también de inclusión laboral, en Fuego Amigo recibimos a la cooperativa Alternativa Laboral Trans, especializada en el desarrollo de soluciones web, y a dos jóvenes que trabajan en organizaciones sociales con pibes y pibas de barrios populares que tienen dificultades para acceder al mercado laboral. Bueno, lo vamos a pensar desde distintos enfoques. La idea es pensar, es abrir el debate, es que continúe esto, porque claramente es un problema, un país con más de la mitad de los pibes y pibas pobres, ¿no? Porque cuando hablamos de esto que es inminente, que es la robotización y el trabajo del futuro, tenemos que sí o sí poner el foco en qué pasa con las empresas, qué pasa con el Estado, qué pasa con la educación. ¿Qué pasa en este país? Así que paso a presentar a todos mis invitados en orden. Bienvenida. Tenemos a tres jóvenes. Tenemos a Yara Amado, que es una joven militante de la cooperativa La Muchachita de los Toldos, donde están trabajando con la recuperación de residuos sólidos urbanos. A Nahuel Sosa, que trabaja en Casa Pueblo, Centro Comunitario de Abordaje de Consumo Problemático en Quilmes. Tenemos a Lucía, que trabaja en la cooperativa tecnológica trans, un proyecto que busca mejorar la situación de jóvenes trans. Tenemos al profesor Andrés Hatum, que tengo que decir que también es amigo, además de un prestigioso consultor y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Es autor de varios libros y el último, que es un bestseller, es Infierno, líderes y organizaciones que matan. Y además por Zoom tenemos a Alejandro Melamed, que es contador público, doctor en ciencias económicas, conferencista, autor de varios libros. El último de él es Tiempo para Valientes, cómo liderar la crisis y la transformación hoy. Bienvenidos a todas, a todos, a todes. Gracias por estar acá en Fuego Amigo. Como somos muchos, vamos a tratar de hablar breve, apelo a su solidaridad, si podemos entrar y salir y también incluso hasta debatir. Bueno, voy a arrancar con vos, Yara. ¿Cómo está la situación en el barrio, por lo menos en lo que vos estás viendo en cuanto a mercado laboral para los jóvenes? Bueno, las problemáticas de acceso de la juventud al trabajo son un montón y la juventud está cada vez más excluida. Este sistema capitalista empieza a generar productividades que necesitan cada vez menos gente y los jóvenes somos los que primero quedamos por fuera de eso. O sea, vos ves jóvenes desempleados en tu barrio. La mayoría de la juventud en la Argentina hoy está desempleada o accede a trabajos precarizados, en negro, un montón de horas, donde no te permiten estudiar. Digo, si vos sos joven y querés trabajar y estudiar, es muy complejo hoy en día porque no accedemos a trabajos que nos permitan hacer esas dos cosas. Y, por ejemplo, ¿vos sentís que en la educación que vos recibiste, que con los jóvenes que vos trabajás, les dan las herramientas para poder conseguir un laburo o más o menos?
No, claramente la educación hoy en día, si bien es una herramienta fundamental para los jóvenes y para las jóvenes, no se adecúa a la realidad de un montón de jóvenes de los territorios y menos durante la pandemia. Como decía el informe, la conectividad fue el problema más grave que tuvieron los barrios populares, donde un montón de pibes y pibas se quedaron sin poder cursar su escolaridad por falta de acceso a la conectividad. Andrés Hatum, ¿qué carreras están eligiendo los jóvenes y qué carreras deberían elegir? Y teniendo en cuenta un poco lo que estaba describiendo Yara y que después se lo vamos a preguntar también a Nahuel y a Lucía, que están viendo ellos, ¿qué capacidades y herramientas deberían enseñarse desde los colegios y las universidades para afrontar esto que es algo que es imparable? Sí. Mira, si uno ve las últimas carreras elegidas en el CBC en la UBA, es lo mismo de siempre: medicina, arquitectura, psicología, abogacía. ¿Sí? Repuntó enfermería en los últimos años y bueno, con la pandemia hubo como un rebrote, digamos, de ese tipo de carrera. Pero la realidad es que el futuro, o mejor dicho, el presente de las organizaciones y las empresas está requiriendo otras capacidades que muchas veces no encuentran en el mercado. Y si ves el ranking de las carreras elegidas solamente en la UBA, ves que los ingenieros están muy abajo. Argentina tiene un ingeniero cada 6.000 personas. China, Alemania, 1 cada 2.000. Entonces, ahí hay un tema de elección vocacional de la gente. Si vamos para atrás, hay que ir a la escuela secundaria y ver qué estamos enseñando, que las vocaciones van por un lado en donde el país no necesariamente necesita ese tipo de Claro, la carreras que se matemática eligen. va floja, la programación va Olvídate. floja en los colegios. Olvídate, el tema de programación y tecnologías de información llegaron muy tarde a la escuela. Es como que siempre es como más reactivo, es lo que decía ella, ¿no? Es decir, la gente pareciera no recibir la educación que necesita para el mercado laboral. Pero Andrés, en ese sentido, Elizabeth, aquí. Digo, ¿no debería el Estado también apuntalar eso antes de la definición de la vocación del joven? ¿No habría que acercarlo a algunos conocimientos que por ahí la vocación se define sin tener todas las herramientas para esa elección? Absolutamente, pero justamente acá es un problema de política de Estado, política educativa, de decir, armamos un colegio secundario que te tira 300 materias, Exacto. pero no te da nada. Entonces queda como muy... ¿Cuál es el plan? Exactamente. ¿Qué ¿Cuál es el herramientas te plan? están dando? Después aparece el Estado más adelante, cuando estudias ingeniería informática o ingeniería de cualquier cosa, al tercer año esa gente ya tiene trabajo. Entonces Sí. el Estado ahí aparece con algunas becas para que la gente pueda terminar, porque si no, se los lleva al mercado. Bien, antes de seguir con nuestros invitados, quiero que escuchen todos el cruce que hubo acá, que fue espontáneo, pero los dos se coparon en hablar, con Durán Barba y Grabois, hablando justamente de este tema. Yo creo que también en la clase empresarial argentina hay mucho rechazo. No están pensando en competir con Musk en habitar Marte. No, están viendo cómo saca una ventaja del Estado para ganar unos pesos más. Hagamos un punto acá que quiero Lo que escuchar. creo es que habría que Sí. pegar una gran patada y pensar en el futuro en serio. La tercera revolución industrial es una revolución que se hace con las universidades, con el pensamiento. Es eso Stanford, es eso Silicon Valley. El diagnóstico que hace Jaime es absolutamente correcto. Sí. Pero la mente va por donde los pies caminan, te dice, ¿no? Entonces, Jaime recorre Stanford y yo recorro los barrios. Y lo que en los barrios tenemos que resolver es que la gente tenga un pedacito de tierra, que tenga un techo y que tenga un ingreso que le permita vivir. Son debates para tratar de encontrar puntos en común, porque claramente si no todo es inviable y pensarlo un poco. Alejandro Melamed fue entrevistado hace poco en Clarín, nuestro invitado, que te quiero preguntar a vos. Cuando hablamos de destrucción de trabajos que existen y creación de trabajos que todavía no existen, Alejandro, vos dijiste, voy a citar textual, citaste al Foro Económico Mundial y dijiste, se van a destruir 85 millones de puestos laborales en el mundo antes de 2025, 85 millones, y se van a crear al mismo tiempo 95 millones nuevos. ¿Qué tipo de trabajos, obviamente no me puedes nombrar millones, pero qué tipo de trabajos se van a destruir
y cuáles nuevos que todavía no existen pensás que se van a crear? Para pensar también en a dónde tiene que ir orientada la educación, como hablaba recién Andrés Hatum. Bien, primero, los trabajos que se van a destruir son todos aquellos que tienen que ver con actividades repetitivas y de bajo valor agregado. Todo aquello que tenga que ver, por ejemplo, un cajero de supermercado o un cobrador de peaje en una autopista, donde no hay ningún valor agregado de la persona y donde lo único que hace es hacer actividades todo el tiempo lo mismo, en el momento que la máquina, el robot, es más económico que la persona, todos, ya sea el Estado o las empresas, tienden a automatizarlo. Entonces, estos 85 millones de puestos laborales van a quedar marginados. Lo que se van a generar son tendencias, son aproximaciones, 97 millones de posiciones. Y fundamentalmente tienen que ver con el campo de los datos, la inteligencia artificial, todo lo que se denomina la economía del cuidado, todo lo que se denomina la economía verde, es decir, el cuidado del medio ambiente y la reparación de los impactos negativos en el medio ambiente. Obviamente, como bien decía Andrés, todo lo que es la ingeniería, la informática, el desarrollo de productos, es decir, todas aquellas actividades que vienen creciendo permanentemente. Ahora, sí, perdón. No, porque hay un colega, Lalo Zanoni, seguro leíste su libro, que dice que las máquinas no pueden soñar, se llama el libro, y él dice, bueno, para pensar en la robotización, los trabajos del futuro, sobre todo en países como la Argentina, siempre hay gente optimista y gente pesimista, pero lo importante es estar preparados porque hay que enfrentarlo, como sea, desde el Estado, desde la educación, desde las empresas, como decía Hatum, como decisión política. Yo te pregunto a vos, ¿qué capacidades que no tienen los robots podemos tener nosotros y desarrollar desde la educación, por ejemplo? Totalmente. Ningún robot tiene sentido común, ningún robot tiene sueños, ningún robot tiene empatía, ningún robot tiene la capacidad de conectar con el otro, ningún robot tiene ética. Entonces son cuestiones que, vamos a poner un ejemplo muy simple que hoy todos estamos hablando. Pensemos en lo que es el VAR en el fútbol, en los acontecimientos deportivos. Hay una máquina que opera, pero detrás de esa máquina hay una persona que termina tomando la decisión. Ahora, una aclaración que es muy importante. En este momento estamos en la cuarta revolución industrial. En cada una de las revoluciones industriales se generaron más trabajos que los que se destruyeron. Pensemos lo que pasaba por la cabeza de un vendedor de caballos en el momento que se inventa el auto y el automóvil empieza a comercializarse. Obviamente, se dejan de vender caballos, pero hay muchas más personas abocadas a lo que es la industria automotriz. Lo mismo pasó con un montón de industrias, con la electricidad, etcétera, etcétera. Hoy en día lo que se proyecta, y los datos son muy claros al respecto, es que todos nosotros tendremos que encontrar esas nuevas capacidades, esas nuevas habilidades para poder aprovechar las oportunidades que se generan. Bien. Y ahí, muy alineado con Andrés, creo que debemos tener políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turno, donde lo que tengamos es claridad respecto a qué aspiramos ser nosotros como país, dónde está la matriz clara, los focos donde nosotros podamos poner toda la apuesta y trabajar en esa dirección. Mientras decís eso, yo pienso en las internas de las coaliciones que se están enfrentando en estas elecciones y me deprimo, pero todavía este debate, por lo menos yo no lo escuché, quizás me pasó por alto, pero no estaría el foco ahí. Quiero volver a los barrios un segundo, Nahuel, te quiero preguntar a vos, ¿qué sentís con todo esto? ¿Vos sentís que el Estado, más van pasando los gobiernos y te ha dado las herramientas a vos para insertarte en cualquier lugar a donde vos quieras trabajar o donde tus compañeros de barrio, tus vecinos quieran trabajar? Quizás haciendo una relación entre lo que hablaban y el Estado, digamos, creo que sabemos que todos hacemos un análisis que el capitalismo viene avanzando y que las tecnologías vienen de la mano, digamos, y que son excluyentes, por así decirlo, ¿no? Hoy estamos en la época donde las aplicaciones del celular funcionan como un empleador, quizás. Hablamos de Uber, hablamos de Rappi, hablamos de tantas empresas que quizás el pibe que trabaja con su bicicleta no le conoce la cara a su empleador, sino que lo hace a través
de una aplicación y lo mismo. Esa es la realidad que vos estás viendo ahora. Yo te pregunto a vos si ustedes sienten que tienen, por lo menos vos, digamos, de tu experiencia personal, los recursos, en tu caso personal, por ejemplo, si la escuela te dio, no sé, herramientas de programación, de matemática o de lo que vos quieras hacer para que el día de mañana desaparece el laburo que vos estás haciendo y podés aplicar otro laburo. No, claramente no. O sea, yo me crié en los 90, hice la primaria en los 90 y terminé en el 2009 y llegamos al 2003 con un 2% del PBI repartido en la educación. O sea, es imposible que me haya dado las herramientas. Yo soy estudiante universitario, pero no quiere decir que el Estado me haya dado esas herramientas, sino que... ¿Y las encontrás en la educación? No sé qué estás estudiando, si lo querés contar, si encontrás que, digamos, la carrera que vos estás haciendo te va a permitir seguir avanzando a donde vos quieras avanzar con el trabajo. Yo soy estudiante de Derecho. Quizás... No sé si me va a dar las herramientas para estamos hablando de robótica, o sea, quizás hasta los abogados sean robots en un momento. Puede ser, dicen los médicos robots. Entonces, creo que el Estado tiene que ser más inclusivo en cuanto a las políticas, digamos. ¿No sentís que el Estado los tenga en cuenta? Caminamos los barrios todos los días y la verdad que también tiene que ver mucho con lo que hablaba Yara del sistema que avanza y el Estado utilizando quizás el Estado, o recién veíamos los informes con muchas caras peleándose entre sí, pero no utilizando la política como una herramienta de transformación, sino utilizándola como una herramienta que para discutir en la TV quizás, o una herramienta para ver cuál es la coalición que más votos saca en una elección, y ninguno de estos planteos, como decía vos recién, lo ves discutiendo a los candidatos que hoy representan esta democracia liberal. Bueno, digamos. sigamos debatiéndolo acá en Fuego Amigo a ver si algún político nos escucha. Te quiero preguntar a vos, Lu, ¿cómo ves vos el mercado laboral, también en la juventud? Y después que me cuentes qué haces vos exactamente, porque estás laburando para incluir a los jóvenes trans en el mercado laboral, que además de todo el desempleo que hay juvenil, encima la población trans tiene todavía más lío para tratar de conseguir un laburo. Contame un poco cómo lo ves vos todo. Bueno, yo no puedo no ser optimista. Es algo que... Me encanta. Sí, tenía que cambiar un poquito. No, está bien, está perfecto. No puedo no ser optimista porque también veo desde dónde venimos como comunidad trans y las conquistas que se fueron dando en los últimos años, en este último año también. Entonces no puedo dejar de ser optimista y viendo que también hemos llegado a, por ejemplo, como es nuestra cooperativa, es una cooperativa integrada por personas trans que se especializa en tecnología, lo cual hace muchos años era impensado. Y venimos también con las mismas, compartimos el mismo mundo, sabemos que hay 10 millones de cosas que están mal, que falta mejorar, pero entendemos que también hay un esfuerzo colectivo que es acompañado también por esfuerzos estatales para mejorar la situación y encontramos, la verdad, que indicios o por lo menos algunos gestos que nos hacen poder continuar en este camino optimista y hacia una utopía, que sabemos que las utopías a las que nunca llegaremos, pero sabemos que nos impulsan a soñar y a caminar. Y en este sentido lo que estamos haciendo con la cooperativa es dar unos cursos de desarrollo web que los financia el Ministerio de Trabajo, bueno, ahí vemos como... ¿Qué es lo que enseñan en esos cursos? Desarrollo web, programación. Programación, sí, para okay. Poder, personas que en realidad al financiarlo el Estado llegan a todo público de manera gratuita. Y eso entendemos es un esfuerzo estatal por cambiar un poco la situación, que también es, como decís vos, es reactivo. No es algo que... quizás no es un plan que está pensado en un modelo tecnocrático desde la escuela primaria, pero sí está haciéndose un poco de eco de lo que pasa en el mundo y decir, bueno, vamos a apuntar ciertos recursos, a destinar ciertos recursos para mejorar la situación. Bien. Andrés, ¿cómo cambió la forma de trabajar la pandemia? Para empezar, qué bueno que sos positiva, digamos. Optimista. Yo soy completamente negativo en todo. Ahí tenemos los dos polos. Somos completamente polos opuestos. Obvio que la comunidad trans ha tenido muchísimos problemas de inserción laboral y me alegro que esté mejor. Pero para que te des una idea, vamos a empezar la pandemia.
el mercado laboral previo a la pandemia, es decir, Argentina viene de un estancamiento laboral de 10 años. Sí, 2011. ¿Sí? 2011, en donde el mercado laboral no crece. No crece. Solamente crece el empleo informal y el empleo estatal. Cuentapropismo, básicamente. Exactamente. Lo informal y lo estatal. Y así no hay ninguna economía que aguante, porque eso te genera un déficit público absolutamente gigante. Entonces, tampoco Pero veo eso que... también es un formato que esconde absolutamente la precarización laboral. Absolutamente. Y la destrucción de empleo genuino y con condiciones laborables. Sí, totalmente. Pero en donde vos ves que nada está ayudando, porque el sindicalismo no te ayuda, porque tratan de ver su propia quinta y no están viendo la generación genuina de empleo. Es incómodo también, es como que vos planteás estas cosas o decís, por ejemplo, reforma laboral e incomoda. Es como que se terrible. caen en lógicas bobas en vez de pensar que realmente hay cosas que hay que Pero discutir. perdón, El tema es desde dónde. porque históricamente las reformas laborales, en general comandadas por los mercados y con la resistencia de los sindicatos, lo que han venido a hacer es a precarizar pero aún eso más. Eso es hacerle el juego a la discusión de siempre. Lo que quiero es entrar de nuevo. No es caer, y aprovecho esto para decir, vengo en este programa a rescatar la política y a rescatar al Estado. Bárbaro. Porque, por un lado, la discusión que se viene dando desde finales, en la recuperación de la democracia, si el Estado es importante, si es grande, si interviene y regula, o si el Estado desaparece y comanda el mercado. El mercado, históricamente, lo que ha hecho es dejar gente afuera. El Estado viene a reparar. Después podemos discutir si lo ha hecho bien. ¿Cómo le explicas a ellos que son parte de más de la mitad de los jóvenes que no consiguen laburo lo que pasa es que en la Argentina? No, porque una cosa es... Cierro con esto. Cierra con esto. Una cosa es la generación o no generación de empleo. Otra cosa es que el Estado esté pensando de acá a 30 años, 20 o 10 años, qué tipo de empleo tiene que generar. Bueno, lo que es cierto es que hay proyectos de país en colisión y no han sido lo mismo todos los proyectos. Pero, a ver... En esto me gustaría reforzar, porque en el fondo parece que pensamos distinto, pero mira, si vos tuvieras un Estado eficiente, que tenga, no importa quién gobierne, pero haya 2, 3 políticas de Estado, entre ellas educación, salud, justicia, estamos fenómenos. Pero no es que no importa quién gobierne, porque son proyectos antagónicos. Pero, maestro, es un Estado absolutamente ineficiente, que lo que ha hecho es no generar empleo. Entonces, tenemos un Estado gigante, un leviatán, ¿generó empleo? No generó empleo. ¿Sirve? No sirve. Y no sirvió. De hecho, pero no es cierto. Por ejemplo, las estadísticas no dicen eso. Demostrame con números. Cuando el Estado se retiró y desreguló, generó la cantidad de desempleo que efectivamente hoy tenés y los índices de pobreza. 10 años, en los últimos 4 años lo podés ver clarísimo. 10 años con un empleo privado que no creció. Pero Andrés, las mejores estadísticas macroeconómicas y por eso el crecimiento del empleo y reducción de la pobreza fue con Estado presente, generando ampliación de derechos y políticas en ese sentido. Ojalá que este Estado se presente, porque lo veo absolutamente ausente y te lo están diciendo los pibes, además. Nos cobran impuestos. Te lo dicen los números, te lo dicen los pibes. Lo quiero escuchar a Alejandro Melamed, bajemos un cambio, que la idea es pensar desde... Obviamente que hay pluralidad de ideas y está buenísimo. Fue amigo, no pensamos todos lo mismo, ni entre el equipo, ni entre los invitados, ni tampoco de la experiencia personal de cada uno, y la idea es que nos enriquezcamos, que ustedes del otro lado puedan escuchar todo. Te quiero escuchar a vos, Alejandro, sobre esto que estaban debatiendo recién. Bien, a ver, primero lo que quiero decir es que el mundo del futuro del trabajo se divide entre los optimistas y los pesimistas, y acá hemos tenido de las dos variantes, ¿no? Está bueno, en realidad el optimista ve todo óptimo, el pesimista ve todo pésimo. Sí. Yo me ubico en una línea diferente, que es los que tenemos esperanza. Bien. ¿Qué significa tener esperanza? Tener la convicción de que esto puede estar mejor, pero eso requiere trabajo, eso requiere compromiso, eso requiere ponernos en lo que se denomina un triángulo de oro, donde el Estado, las empresas y la sociedad civil trabajemos con el mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Y acá quiero proponer lo que sería una solución diferente. Más que hablar de empleo, tenemos que hablar de empleabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre empleo y empleabilidad? Empleo es tener trabajo. Empleabilidad es la habilidad de tener trabajo hoy, mañana, 3 años, 5 años y más. Y yo creo que nosotros como país nos debemos empezar a trabajar en la empleabilidad. Que los jóvenes se formen para tener oportunidades, pero los que están en el mercado laboral, que también debería ser una preocupación, puedan sostenerse en el mercado laboral. Como bien decía Andrés, este mercado no crece, pero ojo, no crece, se incorpora gente y eyecta gente. Entonces creo que tenemos que pensar que hay muchas poblaciones a atender. La población que va a ingresar al mercado,
la población que es discriminada por un montón de razones, la población que se piensa que tiene más de 45 años y tiene que ser, digamos, expulsada del mercado, y no es así. Nosotros podemos tener múltiples oportunidades en todos estos campos, y un ejemplo muy concreto: las empresas de lo que se denomina la industria del conocimiento, es decir, todas las que tienen que ver con tecnologías, con desarrollo intelectual, hoy tienen un déficit de entre 10 y 12.000 posiciones. ¿Qué significa? Mientras hay un montón de gente sin trabajo, hay un montón de empresas que están desesperados buscando talento. Esto es donde digo que hay que trabajar en conjunto, Estado, empresas y sociedad civil, para formar a toda esta gente que pueda dar respuesta a esta necesidad que se está generando. Recién Alejandro hablaba de esperanza. ¿Y ahora vos tenés esperanzas? Sí, claramente. Yo quería retomar un poco lo que venían diciendo. Por un lado, yo creo que el problema no es de trabajo, es de empleo. Los jóvenes y las jóvenes trabajamos dentro de la economía popular, nos inventamos nuestro propio trabajo. ¿De qué laburan? Yo en una cooperativa de reciclado, que justamente es inventarse nuestro propio laburo para poder tener un trabajo digno y que además aporta esto que venían hablando de las nuevas tecnologías. Buscamos la forma de formarnos y empezamos a trabajar por nuestra cuenta. Eso por un lado. Y por otro, creo que hoy sí tenemos un Estado presente, un Estado, como decimos hace mucho los movimientos sociales, que no nos ven pero nos escuchan y que viene trabajando en pos del empleo. Pero sí, creo que en los territorios hay un montón de experiencias, como lo son las cooperativas de reciclado, como podemos hablar de cooperativa de confección de pelotas en Córdoba o de pastas en Suipacha, acá en la provincia de Buenos Aires, que son experiencias donde la juventud se organiza y genera trabajo. No es un problema de trabajo, es un problema de empleo, porque nosotros y nosotras trabajamos. Y es ahí donde el Estado tiene que poner el ojo, es ahí, a partir de ahí donde hay que crear política pública para el trabajo de la juventud, donde los jóvenes seamos protagonistas de esos procesos. Lu, ¿vos crees que son protagonistas? ¿Quiénes? ¿Los jóvenes? Los jóvenes. No creo que seamos necesariamente protagonistas. Creo que tenemos que también... es un espacio de disputa. La tecnología, que es en lo que nos encargamos nosotros, es un espacio de disputa. Es un espacio también que nos permite una pequeña experiencia. Linux es código abierto, contra Windows todo el capital mundial y pelean palmo a palmo por el mismo mercado. Eso te da la cuenta de que la tecnología es un elemento para la democratización de la fuerza de trabajo, de la producción. Quiero hacer un comentario sobre algo que escuché y no puedo dejar de remarcar, que es que los optimistas miramos todo con optimismo o vemos todo óptimo. Y no es así. Vemos un montón de cosas que están mal en el mundo. Simplemente tenemos la capacidad de seguir pensando que se puede, con esperanza. No me veo muy alejada de esa mirada. Simplemente es una cuestión de... Y lo digo porque vengo de una población, porque soy parte de una comunidad que tenemos la expectativa de vida más baja de cualquier otro sector, que venimos de vejámenes históricos que se nos han impuesto, donde la mayoría de nuestras identidades es arrojada a la prostitución. Entonces, perdón, tengo que decirlo, como no veo todo óptimo, no vemos todo óptimo. No es que... Porque si no, es como una romantización del pesimismo de Podemos decir... encontrar el punto común en la esperanza, en que hay cosas que no están tan mal. Definitivamente. Y sí. yo creo que se están haciendo cosas y que estamos haciendo cosas. Y también no hay que decir, bueno, el Estado no hace nada o el Estado hace todo. También hay matices y decir, en nuestro caso, sabemos que tenemos que encargarnos de nuestros propios puestos de trabajo, porque fue así siempre. Y venimos de una comunidad que nos ha, con sus luchas ancestrales, dado un montón de derechos. Y ahora también tenemos que poner el cuerpo Bueno, pero acá ya tengo nosotros. 3 jóvenes que piensan distinto, que tienen experiencias bastante parecidas, pero que los 3 están diciendo nos hacemos cargo nosotros de nuestro propio trabajo. Pero porque está bien que nos hagamos cargo en igual. algún punto hay un mercado y un Estado que los expulsa. No sé si está no bien o coincido mal. ahí, Sí. El mercado puede ser. El Estado es quien ahora nos está dando los derechos, Tal cual. producto de las luchas también nuestras. Y ahí es donde siempre vamos a tener que poner el cuerpo a esas luchas, siempre. Bien, a ver, Hatum, yo te quiero preguntar a vos tu mirada sobre, a todo esto, hablamos de empresas, hablamos de Estado, hablamos de qué sienten los jóvenes en distintos barrios, en distintas poblaciones. ¿Qué pasa con los líderes? Tanto los líderes políticos como los líderes de una empresa, ¿no? Vos acabas de escribir un libro que se está vendiendo muy bien, pero que además es muy bueno, yo lo leí, donde hablas de líderes que matan, ¿no? Sí. Estamos en todo este contexto tan difícil, o sea, profundizado además por la pandemia, pero un país donde fabrica
pibes pobres, eso es así. Sí, 50% ¿Qué pasa con los de líderes? la juventud es pobre, ¿no? Eso es así, es un dato del INDEC, es un dato de la UCA, es un dato. Es un dato triste, lamentablemente. Y los líderes en la pandemia se radicalizaron, ¿no? Y vos fíjate que los países que mejor manejaron la pandemia son los que fueron liderados por mujeres. Alemania, Taiwán, los países nórdicos, Nueva Zelanda. Y los países que tenían una tendencia más autoritaria tendieron a ser más autoritarios todavía. Y después tenés como los países más o menos, Argentina, que estás en un túnel y te chocas, no sé a dónde vas, y digamos, lo que generó la pandemia es incertidumbre y miedo en la gente y en todos, ¿no? Es decir, miedo de perder el trabajo, miedo de contagiarte, miedo de morirte. Y entonces, los líderes en todo esto, tanto en las empresas también, te pregunto. Sí, en las empresas los líderes, eso nos atravesó, esto es una de las cosas que atravesó a toda la sociedad en todo sentido, ¿sí? Entonces, los líderes tuvieron que cambiar un poco su forma de pensar, de querer tener la gente en la compañía para controlar, a tenerla en casa y no controlando, sino confiando en la gente. De decir, desde casa no se trabaja porque eso no es trabajo, a trabajar el mismo jefe en la casa. Claro. Entonces eso te cambia mucho la dinámica del trabajo y hay que ver qué es lo que viene post pandemia, ¿no? Vamos a hacer una segunda parte de esto, porque la verdad que estuvo muy rico, me quedé con ganas de escucharlo a los 5, ¿eh? Así que gracias Yara, gracias Nahuel, gracias Lu, gracias Andrés, gracias Alejandro. Estuvo muy lindo, también gracias a él y a Pablo por sus aportes. La vamos a seguir, porque son los temas que evidentemente no se discuten tanto y que son los más importantes. Nosotros nos vamos a un corte y ya venimos con un poquito más de Fuego Amigo, ¿eh?